tiempo que llevamos de retraso, le toca corregirlo como moderador a Tono. Entonces damos paso a Tono y al segundo panel. Después de este segundo panel haremos un descanso. Vale. Cuando pues quieras. Nada. Entonces, pues, aunque parece ser que teníamos asignados 10 minutos, si fuesen 8 o 7, pues mejor, ya sabéis. ¿De acuerdo? Empiezo sin más demoras ya con la profesora Maya Barak de la Universidad de Valencia sobre su estudio sobre la política económica 1, que es la siguiente a la que yo doy, a la que está en medio de las que yo doy. Vale, Maya, puedes hablar ya. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Vale, muchas gracias. Sí. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este taller. Me he incorporado un poco más tarde. Parece que la discusión esta mañana estaba muy interesante, así que espero tener disposición para ver luego las grabaciones porque he tenido que hacerme unos análisis y no he podido asistir desde el principio. Voy a hablaros de un estudio de caso sobre la asignatura de Política Económica 1, Políticas Instrumentales, que como comenta Tono es una asignatura central en un bloque de 3 que tenemos en la Universidad de Valencia. Y básicamente lo que hemos hecho en el análisis, a ver un segundo. Lo que voy a comentar es un poco la fuente de análisis, es decir, de dónde sacamos los datos y la información. Voy a hablar un poco con la contextualización, que en este caso será en el grado de Economía en diferentes universidades españolas. Y después voy a presentar los resultados desde dos tipos de enfoque. Uno más horizontal, donde vamos a analizar el temario impartido en asignaturas similares en diferentes universidades españolas y en la estructura de los sistemas de evaluación. Y un enfoque más vertical, donde ya me centro concretamente en la Facultad de Economía y en la Universidad de Valencia y en cómo se imparten estas asignaturas y hacemos un análisis de contenidos específicos y para comprobar si hay duplicidades, no ya respecto a las otras asignaturas, que fue una cosa como corregida antiguamente y no existen dichas duplicidades en principio, pero además con otras asignaturas que puedan no ser específicamente de política económica. Y por último, unas breves conclusiones. Los datos que analizamos, la población, según el artículo de la CRUE que utilicé para realizar la población, tenemos 84 universidades en España, 50 de las cuales son públicas, una no presencial, las demás son presenciales y dos tienen un carácter especial, que son la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, que tiene un carácter cultural para formación así más en la frontera del conocimiento, y la Universidad Internacional de Andalucía, que se especializa más en posgrado. Hay 34 universidades privadas, hay mayor presencia de no presenciales, concretamente 6. Dentro de la muestra, ¿cuántas se incluye? Se incluye un porcentaje que consideramos que puede ser relevante, el 62% de las universidades públicas, incluida la universidad a distancia. 34 universidades, 31 de las cuales son públicas, disculpad, y una muestra más anecdótica de las privadas, porque claro, aquí como profesora de universidad privada, pues yo me inclino a defender la parte pública de las universidades. Dentro de las universidades privadas se incluyen Abat Oliba CEU, San Pablo CEU y UDIMA, que es una de las universidades a distancia. De esta muestra inicial de 34 universidades, en análisis más profundos, cuando entremos a mirar contenidos específicos de la asignatura, nos caerá la muestra en 10 universidades porque en algunas de ellas no se imparten, aunque haya algún contenido de política económica, no se imparte específicamente una asignatura que podemos asemejar a la que estamos analizando en este estudio de caso. De las 10 unidades que se caerán 9 que son públicas y se caerá la de UDIMA, que aunque tiene una asignatura parecida, al ser optativa la hemos excluido porque implica que no todos los estudiantes tienen por qué pasar por ese proceso de estudiarla porque no es obligatoria. ¿Vale? Pasando ya a la contextualización en sí, lo que vemos aquí es un gráfico en el cual se presenta el número de plazas que hay en primer curso referente al curso 19-20
en los grados de economía de las diferentes universidades que hemos considerado en la muestra. Está ordenado de mayor número de plazas, que tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, que asciende a 350, al menor, que es de la Universidad Rovira i Virgili, que en este caso serían solo 50. En las universidades a distancia, evidentemente, no hay un problema de congestión respecto al número de estudiantes, con lo cual pues ahí no tenemos dato. Y en lo que la línea discontinua que se puede ver son las notas de corte que hay a la hora de entrar en la universidad. Lo que se observa básicamente es que no hay, en total, diríamos que los alumnos que suelen acceder, teniendo en cuenta que no podemos controlar los que entran en las que no tienen el límite, son más de 4.000 estudiantes y no podemos observar una tendencia clara entre lo que es la distribución de la nota de corte y el número de plazas que se ofertan. Si de caso podríamos observar una tendencia un poco más contraria a la intuitiva, porque en algunos casos donde se ofertan más plazas parece ser que la nota de corte puede ser incluso más alta. La nota de corte media alcanza prácticamente el notable, es un 6,90 y pico. Y tenemos la nota mínima en algunas de las universidades donde hay menos plazas, por ejemplo en la de Cantabria, la de Illes Balears o de Valladolid, que es la nota mínima legal de 5, y la nota más alta está en la Carlos III de Madrid, que es un 11,32, que es una nota realmente elevada. En las universidades privadas, evidentemente, no hay nota de corte. En su caso, no tienen obligatoriedad en pedir un 5, pero sí que en algunos casos piden otras cuestiones curriculares adicionales a la hora de aceptar estudiantes. Continuando con la contextualización, vamos a ver la distribución de créditos en la misma muestra entre los distintos tipos de asignaturas. Lo que se observa en general es que en formación básica, en general, la moda es que haya 60 créditos, que es el mínimo legal, que correspondería básicamente a un curso. El máximo estaría en 84 créditos. A continuación tenemos la parte de las asignaturas obligatorias, que en general la moda está en 120 créditos, por lo tanto ocuparía 2 cursos. Hay algunos que tienen solo 60 créditos, con lo cual sería el mínimo, y el máximo estaría en 162. En cuanto a los TFGs, el número mínimo de créditos que se destina son 6, que además sería como el mínimo legal. La moda está también en estos 6 créditos, pero en algunas universidades le otorgan el doble, concretamente en 12 universidades, entre las cuales se incluye en este caso la Universidad de Valencia, con lo cual tiene el doble de peso. La que le atribuye un máximo dentro de la muestra es la Universidad de La Laguna, con 18 créditos. Legalmente podría ascender hasta 30 créditos, pero en ningún caso llega a tanto. Y por último tenemos las prácticas externas. Por un lado hay prácticas externas que pueden ser obligatorias y en otros casos pueden ser optativas. En el caso genérico suelen ser optativas, y aquí es difícil establecer una moda porque normalmente se pueden ofrecer simultáneamente que sean de 6 créditos, de 9, de 12, entonces es difícil establecer una moda concreta. Normalmente el mínimo estaría en 4 créditos y el máximo en 24. El máximo legal serían 60 créditos. Solo en 10 de las universidades estas prácticas son obligatorias, y en la Universidad de Vigo no encontramos información concreta al respecto, con lo cual parece indicarse, aunque podría ser un problema de error de muestra, que no hay oferta en este tipo de optativa. Se me ha olvidado comentar que la información se ha extraído de las páginas web de todas las universidades, de las guías docentes, y una parte de la información también de los artículos de la revista de Noticias de Política Económica, cuyo director es Antonio Sánchez, en la cual se hicieron diferentes artículos comentando la docencia de política económica que había en las diferentes universidades. Entonces, combinando todas estas fuentes es de donde hemos sacado la información,
y según lo completa que fuera la información en la web o en la guía docente, a veces podría haber errores de interpretación por mi parte si esta información pues, aparece incompleta o si después en la realidad pues, no se imparten cosas que en la guía docente oficialmente puedan aparecer. ¿De acuerdo? Vaya, mira a ver si puedes ir acabando, que han pasado 10 minutos. Ya han pasado ya los minutos. Madre mía. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Entonces, aquí presentamos la relación de asignaturas de política económica que hay en las universidades españolas, donde va entre 3 créditos hasta 7,5 de máximo, modal 6, y tenemos tanto obligatorias como optativas. En este cuadro veríamos cuáles son los contenidos, que sería parte de esa comparativa más horizontal, que hay en asignaturas específicas que se han identificado como similares a Política Económica 1. Los contenidos principales que suelen aparecer en todos son relacionados con los objetivos de corto plazo, estabilidad de precios, empleo, y después con las políticas instrumentales, política fiscal y monetaria. En algunos casos, además, hay algunos contenidos de introducción que pueden incluir hasta 3 temas, porque quizás no hay una asignatura, como en nuestro caso, de introducción previa, o después puede haber algo de políticas sectoriales, porque tampoco hay después una asignatura posterior donde se traten estas asignaturas. En cuanto a evaluación, la moda sería un 70% dedicado al examen, un 30%, lo tenéis abajo en la tabla, a la evaluación continua. Por lo tanto, sigue pesando más, digamos, el trabajo individual, lo que podría estar relacionado con el trabajo que han hecho Salva y los demás. Por lo tanto, ese examen tiene mayor peso en general en la asignatura que en la evaluación continua. En el análisis vertical, como hemos comentado, hay 3 asignaturas. Esta sería la central. Las 3 son obligatorias. La de introducción que comentaba Tono es de 6 créditos y las otras 2 de 4,5. Y están estructuradas en segundo curso, segundo semestre, tercer curso, primer semestre y tercer curso, segundo semestre. Esta sería la relación de asignaturas que cursa, obviando la parte de optatividad de cuarto, un alumno del grado en Economía en la Universidad de Valencia, donde hemos encontrado algún tipo de solapamiento. Podría ser en Historia Económica 1, Introducción a la Economía 2, Economía de la Unión Europea, Introducción a la Política Económica, Macroeconomía 2, Economía del Sector Público, concretamente la 1, y Economía Española. No, creo que era la 2. Aquí, bueno, tenemos un análisis detallado, asignatura por asignatura, y anecdóticamente he colocado 2, donde hemos encontrado algunos solapamientos. Los solapamientos se suelen dar o en conceptos básicos del tema 1, que es crecimiento a largo plazo, o en conceptos del tema 2, que va referido a los objetivos de política económica, donde se habla tanto de ocupación como de estabilidad de precios y ciclos económicos. Y después en el tema 5. ¿Cuál es el problema del tema 5? Que desde el momento en el cual la política monetaria pasa a ser única, pues tanto en economía española como en macro, como en economía de la Unión Europea, se explica este concepto de política monetaria única. Evidentemente, puede considerarse un solapamiento importante, pero sería un poco extraño dejar de explicar la política monetaria en un contexto de políticas económicas instrumentales. Además, una manera de suplir un poco las duplicidades es introduciendo algunos enfoques alternativos, como la política monetaria moderna, que seguramente sí que nos explican en otros enfoques más ortodoxos. Vaya, mira si pasas a las conclusiones. Porque... Y en conclusión, pues un poco ya he ido comentando. Si alguien está interesado en tener más detalle, pues le puedo pasar el artículo completo. Y nada, muchas gracias. Simplemente apoyar la educación pública, que es gratuita, siempre es una buena inversión que todas las sociedades deben hacer, según el Premio Nobel de Física del 88. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Maya. Pasemos a la siguiente ponencia, que es de los colegas de la UNED, todos, sobre la política económica en tiempos de la docencia de política económica en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, Tono. ¿Se ve la presentación? No. ¿Se ve? No.
¿no? Se ve nuestras caras. Tu escritorio. Vamos a hacer unos ajustes. Como tengo dos pantallas, vamos a ver. Aquí. ¿Se ve ahora? ¿Se ve ahora? Sí. A Sánchez se le ve. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a hacer la presentación. Pon el modo de presentación, Juan Diego. Es que hay una serie de problemas con la licencia. Aquí en la UNED se ve que con las licencias... Aquí, ya la tenemos. Va bien, ¿no? Es el modo de moderador. Entonces cambia en la configuración de visualización arriba. Creo que lo puedes cambiar. Ahí. Ahí. A ver si acaba. Ahora. Bien. Ahora. Bien. Ya la tenemos. Perdón por la incidencia técnica. Lo que voy a hacer ahora, básicamente, es explicar lo que hemos hecho los compañeros de la Unidad de Política Económica durante estos tiempos de pandemia para impartir las asignaturas de Política Económica. Aquí tenemos la estructura de la presentación que vamos a ir viendo conforme se desarrolle, ¿de acuerdo? El punto de partida básicamente es el segundo semestre, que es en el que ha ocurrido todo esto, ¿no? En el segundo semestre damos un par de asignaturas de política económica, básicamente políticas económicas públicas de ECO y políticas económicas públicas de ADE, cada una con un número diferente de estudiantes, la de ADE tiene muchos más. Además, vamos a incorporar una tercera asignatura que va a ser del primer cuatrimestre a modo de grupo de control, que va a ser política económica, objetivos e instrumentos con 300 estudiantes. Hay que tener en cuenta que en lo que hemos hecho en las asignaturas ya estaba en cierto modo contemplado en una serie de proyectos de innovación docente que hemos solicitado en la UNED. Bien es cierto que la situación nos ha hecho hacer que lo que teníamos pensado se duplicara, por así decirlo. Hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario. Como todos sabemos, el punto de partida es el estado de alarma, que lo que hace es crear una incertidumbre brutal en nuestros estudiantes. Porque tenemos estudiantes pues, que están fuera, que no saben en qué medida les puede afectar, por ejemplo, para hacer el examen, o estudiantes que son médicos, policías, etcétera, y todo esto les pilla con el pie cambiado. Además, hay que tener en cuenta que la pandemia hace que la gente se quede en casa. Por tanto, tenemos muchos estudiantes que no tenían tiempo para estudiar y de repente pueden dedicarse 100% a estudiar. Esto lo que hace es generar un gran volumen de cuestiones en el foro. ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, pues hay que ponerse las pilas, ¿eh? Lo que hacemos es generar una serie de contenidos, ya sea a través de Twitter, de foros, de PDFs, etcétera, que lo que hacen es tratar de aplicar a la política económica la situación actual, ¿no? Vamos a ver cómo se afrontaría la pandemia desde una perspectiva de política económica. Estos son los canales que tenemos a nuestra disposición para responder a la situación y me gustaría subrayar lo que ocurre con uno de ellos, que es el de Skype y las plataformas de videoconferencia. Nosotros pusimos a disposición de los estudiantes una cuenta de Skype para comunicarse con nosotros, pero no ha tenido ningún tipo de consulta. O sea, básicamente todas se han canalizado a través de foros y correo electrónico. Vamos a ver ahora cómo ha sido la actividad en cada una de estas plataformas, exceptuando el correo electrónico, pues porque puede estar sesgado, ¿no? Porque a nuestro correo electrónico nos llegan no solo peticiones de estudiantes, nos llegan de muchas otras cosas que, como bien sabéis, pues los profesores estamos en 20.000 días. En relación a los foros, aquí podemos ver lo que ocurre con las dos asignaturas del segundo semestre, tanto políticas económicas públicas de ADE como políticas económicas públicas de economía. En rojo las de ADE y en azul las de economía. Básicamente, la actividad en foros en ADE fue exactamente igual hasta la pandemia, ¿no? Fue exactamente igual que en cursos anteriores. Cuando nos confinan es cuando notamos el cambio en la tendencia, cuando empiezan a saturarse los foros con preguntas de estudiantes pues, que están relacionadas, pues, como he señalado anteriormente, con preguntas de diversa índole. Para el caso de economía, la situación es un poco diferente. El año pasado fue un curso más activo y lo que ocurre es que cuando se le queda estado de alarma empieza a haber actividad en los foros, empiezan a moverse más. Pero aún así, para llegar a los niveles del curso pasado, tiene que pasar bastante tiempo. Entonces, es curioso
cómo hay esa diferencia entre los estudiantes de ADE y los estudiantes de Economía. Puede deberse bien al perfil, ¿no? Que los estudiantes de una asignatura sean más constantes que los de otra. Puede deberse al número de estudiantes, porque no hay que olvidar que la asignatura de Economía tiene muchos menos estudiantes. Ahí son diversas las causas que pues, estamos tratando de averiguar cuáles son las circunstancias que motivan estas grandes diferencias. Si hay algo que ha supuesto un cambio en relación a cómo impartíamos la asignatura en cursos anteriores, ha sido la cuenta de Twitter. Una cuenta de Twitter que se abrió a finales del año pasado y, de hecho, ya se hicieron pruebas con ella en la asignatura de Política Económica, Objetivos e Instrumentos del primer semestre, que comentaba anteriormente, y que, pues, hasta el momento de la pandemia tuvo una actividad relativamente baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que se decreta el estado de alarma, la actividad se dispara. Hemos llegado a tener más de 400 seguidores en una cuenta. Teniendo en cuenta que las asignaturas en su conjunto tienen 1.100 estudiantes aproximadamente, pues llegamos a un 45% de los matriculados aproximadamente. Creemos que es algo considerable. Además, la cuenta es abierta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solo tenemos a nuestros estudiantes en ella, también cualquiera que tenga interés en la política económica pues puede suscribirse a ella. Bien, es cierto que en realidad la gran mayoría de suscriptores pues, son estudiantes. Lo característico de esta cuenta de Twitter es que tratamos de darle un toque desenfadado a la política económica. ¿Cómo se observa esto? Pues aquí lo tenemos. Aquí hay un ejemplo de los diferentes tweets que hemos ido publicando a lo largo de estos meses, ¿no? Pues podemos ver desde cómics, ¿no? Por ejemplo, los de Mortadelo y Filemón, los de los cómics de... ¿Ese es el Capitán Trueno? No lo recuerdo. Con los carteles del profesor Verasco. Además, aplicamos ciencia ficción, ¿no? Aquí tenemos las películas de Blade Runner aplicada a la docencia de política económica. Y, en definitiva, esto es solo una muestra de todo lo que se ha venido haciendo en la cuenta. Aquí tenemos más ejemplos. Además, hay que tener en cuenta que hemos incluido algunas curiosidades y anécdotas históricas que creemos que son de relevancia para la docencia de política económica, como por ejemplo pues, biografías de grandes economistas. Además de lo que es la actividad en foros y en Twitter, pues hemos tratado de facilitar a nuestros estudiantes una serie de materiales alternativos estrechamente relacionados con la situación de confinamiento y de pandemia. Aquí pues, vemos cómo a través de Twitter hemos comunicado a los estudiantes que tenían a su disposición pues, las noticias de política económica, el boletín de la Universidad de Valencia, y también pues, cómo a través del foro pues, les suministrábamos pues, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, las medidas de política económica de la Comisión Europea, etc. En definitiva, lo que queríamos era que los estudiantes se sumergieran en la situación actual desde una perspectiva de política económica. Una de las mayores novedades ha sido la introducción de vídeos. Estos vídeos lo que hacían era, tal y como se observa en este ejemplo, ilustrar la situación actual partiendo de los contenidos que se explican en el manual. Por ejemplo, aquí lo que vemos es la explicación de cómo funciona una patente. Pues lo que hizo el profesor Escribano fue grabar un vídeo en el que lo aplicaba a el caso de la vacuna contra el coronavirus. Estos vídeos han tenido una aceptación con la que estamos satisfechos. Desde luego, los estudiantes nos han felicitado y, en definitiva, pues parece ser que es algo que ha funcionado. Precisamente en relación con estas felicitaciones y con esta satisfacción, viene a colación mencionar cuáles han sido los resultados. Básicamente, nosotros creemos que el nivel de exigencia que hemos tenido ha sido igual o mayor que en cursos anteriores, pero sin embargo los resultados han sido mejores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los estudiantes se han esforzado, ¿no? Nosotros percibimos que los estudiantes, ya sea porque han tenido más tiempo, ya sea porque han sido más conscientes de la situación, por lo que sea, han tenido una tasa de aprobados mayor. Y esto además ha venido acompañado de unos resultados de satisfacción mayores.
Esto, además, hay que distinguir lo que sucede en las asignaturas de primer cuatrimestre y las de segundo cuatrimestre. Recordemos que las de primer cuatrimestre eran de control y las de segundo cuatrimestre eran de prueba. Los resultados en las de primer cuatrimestre han sido más o menos similares a los del curso pasado y, en cambio, en las de segundo cuatrimestre pues ya hemos tenido ese incremento tanto de aprobados como de satisfacción que comentaba anteriormente. Aquí podemos ver un hilo de los foros en los que nos felicitan y además esos mensajes pues, se han hecho extensibles a la cuenta de Twitter. Hemos tenido numerosas intervenciones de estudiantes pues, que se han mostrado agradecidos con la labor que hemos hecho desde la unidad. Y nada más, se trataba de ser sintético, subrayar que había una situación de incertidumbre que hemos tratado de solucionar lo mejor que hemos podido. El esfuerzo del equipo docente ha sido considerable, la actividad ha sido frenética. Los resultados están ahí, para bien y para mal. Y en cualquier caso, lo que se demuestra es que los estudiantes agradecen mucho que se dé un enfoque práctico a la asignatura y que precisamente estas asignaturas son un campo de pruebas ideal para proyectos de innovación docente. Ya está. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Han sido 10 minutos clavados, muy bien. Me alegra eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente intervención de Nicolás Sánchez de la Universidad Católica de Colombia y que va a hablar sobre la enseñanza de la política económica en su universidad. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Antonio. Vale, hala. Pues comienza. ¿Están viendo la presentación? Esto, sí, a ver. ¿Tienes presentación? Sí, Antonio. Sí, ¿la puedes subir? Juan Diego, ahora. Ahí, Antonio, ¿lo están viendo o no? No, te veo yo a ti te veo al menos en un cuadrito ahí, pero no tu presentación no la veo. A ver. Antes sí que se veía. Sí. Ahí, Antonio, ¿está viendo? No, yo no veo nada. Yo veo aquí a los asistentes. Cosa que me congratula, pero me gustaría también ver las transparencias. Estoy dándole ahí uso compartido para poder ver la presentación, pero no me la muestra. Prueba con control mayúsculas E. No sé quién había tenido problemas y al final lo ha podido poner. No sé si usando eso. A ver. Ahí, Antonio. No se ve. A lo mejor lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Me puedes enviar por correo electrónico la presentación? Mientras que me la envías, pasamos a la siguiente intervención y cuando acabe la otra intervención, entonces yo la tengo, la presento y se hace desde mi ordenador. Ok, ¿Vale? ok. Listo. Me envías, tienes mi correo electrónico ahí, ¿no? Sí, yo lo tengo, sí, Antonio. Vale, pues vamos a hacerlo así. Bueno, pues entonces pasemos a la siguiente, que es la innovación docente sobre políticas de desarrollo local, sobre las políticas de desarrollo local por parte de la Universidad de Sevilla, y yo creo que es Macarena Pérez quien hará la defensa. Sí, ¿crees bien? ¿Se me Vale. escucha? ¿Se me ve? Sí, dale a maximizar la presentación. Y tienes tres transparencias, ¿no? Sí, pero vamos, que Joder, nada, yo creo que voy a cumplir bien el tiempo. Como decía Gracia, lo bueno es si breve, 2 veces bueno. Bueno, depende de cómo la alargue uno. A ver si puedo ver yo... Ahora se ve bien.
¿Veis la Ahora se presentación? ve bien. Nicolás, trata de enviarme mientras tanto la cuestión esta, tu presentación y la tengo yo, ¿vale? Ok. Vale, pero la mía se ve entonces, ¿no? Sí, la tuya se ve bien y puedes empezar ya. Vale, pues estupendo. Nada, yo soy Macarena y soy de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Economía Aplicada 3. Y nada, es un placer estar aquí y aprender con vosotros. Voy a ser breve por el tiempo, por todos, y porque realmente me voy a unir a lo que ha dicho Salva y a lo que ha dicho también el compañero Juan Diego. Desde aquí, en los últimos años, estamos trabajando y colaborando en presentar proyectos de innovación docente, fundamentalmente en la asignatura de políticas de desarrollo local. ¿Por qué? Porque es una asignatura con un volumen de alumnos importante. Estamos diciendo que por curso académico, pues esta asignatura ronda un grupo de más de 200 alumnos. Y este año en particular hemos trabajado en 2 líneas de innovación docente, la que voy a presentar y otra sobre emprendimiento de intención emprendedora. La que voy a presentar es sobre Cooperative Learning. Realmente no es una metodología muy innovadora, pero sí que es cierto que la innovación, en nuestro caso, reside en aplicar modificaciones e introducir nuevas metodologías en esta asignatura. Y sí que es cierto, y en trabajar, pues a la vez que contenidos de política económica, de microeconomía, pues trabajar asuntos transversales. Bueno, este piloto, ¿vale? Este proyecto es en colaboración con otros compañeros de otras disciplinas de la Universidad de Sevilla, que igual en otra ocasión sería interesante presentaros los resultados, pero no va a acontecer ahora porque se está terminando de elaborar, ¿no?, las comparativas entre las asignaturas. En el caso de nuestra asignatura de políticas de desarrollo local, pues lo que destaca y lo que nos están diciendo los números es que la participación, los alumnos que se unen a la evaluación continua, que es a la que se une la metodología Cooperative Learning, pues incrementa, y que más del 60% de los matriculados se unen a seguir esta metodología y, por tanto, ¿no?, a obtener una calificación a través de esta metodología, y que con esta innovación, con esta metodología, con esta innovación docente, estamos hablando que más del 50% de los matriculados pues superan la asignatura en la primera convocatoria. Unos datos que, distan bastante de lo que acontecía previo a la introducción de esta metodología. Podemos decir, pues, también 2 cuestiones en bloque. O sea, las profesoras observamos que para los alumnos incrementa la responsabilidad en cuanto a la tarea que desarrollan, tienen más sentimiento de compromiso y son más formales ellos, y es cierto que le dan más formalidad al cronograma de trabajo. Es decir, no hay mayor puntualidad, mayor cumplimiento de los tiempos y las tareas. Y que entre ambas partes, entre las profesoras y el alumnado, la metodología ayuda a mejorar la comunicación. En cuanto a los datos, los datos verifican también lo que ellos expresan, ¿no?, al final de una comunicación informal, que hay en esta comunicación informal, pues que hay coherencia, ¿no?, los datos con los que ellos manifiestan y nosotros percibimos. Es decir, que ellos están a gusto, ¿no?, y defienden el trabajo en equipo, que es lo que ha defendido y lo que ha expuesto Salvador, perdón. Y por último, pues que también en sus resultados, en las calificaciones, obtienen mejores resultados. No he dicho que en líneas generales la metodología o el Cooperative Learning, pues evidentemente lo que defiende es el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos, hacer pequeños grupos en el aula. En nuestro caso, además de no hacer pequeños grupos de trabajo en el aula, sí que hacemos
un trabajo, una metodología estructurada, es decir, nos damos unas instrucciones precisas y dirigimos el trabajo que tienen que hacer. Y además, bueno, según los datos, pues funciona bastante bien, asignamos roles. Y la verdad que, bueno, parece ser que nos funciona bien. En nuestro caso, como queremos que aprendan sobre políticas de desarrollo local y como, por ejemplo, instrumentos de política económica, pues abordan desde el presupuesto municipal a instrumentos de política económica para el fomento del empleo, pues en nuestro caso pues lo llevamos al escenario y adquieran roles dentro de la gestión municipal, es decir, pues nombran a un alcalde o una alcaldesa y el resto del equipo pues son los concejales, se reparten las concejalías y entonces pues cada uno asume el rol competente y por tanto lo que hacen es que responden y dan respuesta a unas incógnitas que se les van marcando dentro de cada competencia que tienen y evidentemente pues todos forman el equipo y todos tienen una calificación afín. Hasta el momento la diferencia que habíamos estipulado entre los miembros del equipo era a nivel de exposición oral y nada, sí, este año claro, lo hemos podido realizar, sí, porque todavía no nos había pillado la pandemia. La diferencia luego es que hay un porcentaje un poquito de la calificación que es diferente porque va en función a su explicación del trabajo. Y nada, y por tanto, pues finalizo como he empezado, ¿no? Pues que nuestros resultados se unen a lo que ha señalado el compañero Salva de Málaga, que realmente ellos demuestran mucha motivación para trabajando en equipo, hacen, ¿no?, economía de escala, porque ¿no?, se van picando unos a otros y se van apoyando. Y después, pues también a lo que ha dicho Juan Diego, porque yo creo que ellos que reconocen en los datos que las instrucciones de la profesora pues han sido las adecuadas, es cierto que yo creo que al final ellos agradecen pues la claridad y la implicación de los docentes. Y nada, este es nuestro trabajo. Tenemos idea de volver a repetirlo en el próximo curso académico, con las novedades que las circunstancias nos deparen. Y nada, y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Muy bien, eso del tiempo ha sido una cosa fantástica, además del buen contenido de tu exposición. Bueno, y ahora vamos sin más demora, vamos a pasar a la exposición de Nicolás Sánchez, que tengo ya las transparencias, esto de las nuevas tecnologías, es realmente impresionante, porque me las acabo de enviar de Bogotá. Así que voy a empezar, voy a mirar a ver si esto lo consigo. ¿Estás localizable, Nicolás? Sí, Toño. A ver si es esto. Y ahora se ha hecho. Muy bien. ¿La veis vosotros? ¿Lo veis? Perfectamente. Sí, perfecto. Pues, Nicolás, tú me vas diciendo cómo voy pasando. Ok, gracias, Antonio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ONED por este taller. Me siento muy satisfecho de estar levantado desde las 2 de la mañana, pero estoy muy contento. Bien, yo voy a hablar un poco sobre la enseñanza de la política económica en la Universidad Católica. Siguiente, Toño. Sí. Bueno, sí, a ver. Vale. Y quiero arrancar, pero voy a hablar un poco desde el punto de vista de los elementos estructurales de la política económica en cuanto a la parte de la malla curricular, en cuanto a las competencias de los docentes y algunos otros elementos importantes, y no tanto de la misma política económica, porque básicamente de lo que he escuchado es lo mismo. Nosotros tenemos una política económica colombiana, una política económica fiscal, una política económica monetaria, una política económica contemporánea, y en síntesis básicamente son los mismos elementos que podríamos encontrar en los diferentes esquemas que han presentado. Quisiera arrancar con esta frase que está en el libro precisamente de Política Económica de Andrés Fernández y de
y de José Parejo, que son profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Y es el problema de la política económica es pues una cuestión de toma de decisiones, pero es preciso que estas decisiones tengan una base racional. Y que esta base racional obviamente no sea, sea obviamente un elemento teórico y que a la final no sea un mero arte de felices improvisaciones. Esta frase me ha llamado mucho la atención y a partir de ella pues tenemos muchas políticas económicas que ya hemos mencionado, esas políticas económicas cambiarias, crediticias, de deuda pública, de inversión, de precios, pero obviamente lo más importante es la fundamentación sólida y construida desde el punto de vista científico que viene proporcionada por la teoría económica. Entonces este elemento de la teoría económica es fundamental. Siguiente, Toño. Entonces ahí tenemos una agenda donde básicamente quiero hablar de las competencias de los docentes de política económica en general, del componente pedagógico, del saber pedagógico, del currículo, la malla curricular o el programa o el sílabus también, de la didáctica, la metodología, la evaluación y alguna problemática. Siguiente, Toño. En ese elemento entonces de las competencias de los docentes, básicamente se espera es un dominio teórico conceptual relacionado con las diferentes maneras como se produce, se circula, se consumen los bienes y cómo se relacionan con la esfera pública y privada y el ejercicio del poder. Este elemento básicamente inclusive lo encontramos en la exposición de Antonio en el libro, esa relación de la esfera pública y de la esfera privada y ese ejercicio del poder. Asimismo, la relación de estos elementos con el sujeto, con la sociedad, es decir, las principales corrientes teóricas y la integración existente entre lo económico y lo político, es en el contexto contemporáneo donde podemos encontrar estos elementos. En el caso de Colombia y en consecuencia más específicamente en la formación de los economistas y de la política económica, las directrices nos las da el Ministerio de Educación Nacional, es decir, el ministerio dentro de la estructura del Estado, dentro de la parte ejecutiva que está del ministerio, y también con los documentos de planeación nacional, que es también dentro de la rama ejecutiva, esos documentos que denominamos nosotros COMPES, que son de Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde se promueve la cultura de la legalidad, la integridad y la transparencia. Digamos que estos tres elementos son los que el gobierno exige que se incorporen dentro de las formaciones de la política económica. En este sentido, entonces, el ejercicio de la docencia en el área debe estar dotado de una amplia reflexión teórica, conceptual, pedagógica y didáctica, capaz de orientar de manera coherente procesos de aprendizaje a través del diálogo y la interrelación de aspectos socioeconómicos y sociopolíticos en el contexto contemporáneo. Y obviamente acerca de las competencias, se parte de la idea que la competencia es la capacidad de aplicar el saber en función de un problema o una situación concreta. El saber hacer en contexto. De acuerdo con este elemento, las competencias específicas de un docente de economía y específicamente de un docente de política económica, pues están vinculadas de manera directa con su desempeño en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que se evidencia a través del desarrollo de habilidades, comportamientos y conductas asociadas a la comprensión, a la práctica y a la misma conceptualización del trabajo docente. Luego tenemos este elemento del componente pedagógico, la anterior, Toño, del componente pedagógico, donde las competencias pedagógicas se refieren a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los docentes de política económica ponen en juego en el desarrollo de su ejercicio de enseñanza y de la formación en la institución universitaria que corresponda. Bien decía la profesora, dice, yo defiendo lo que es la educación pública, sobre todo porque es el contexto donde me movilizo. Claro, si bien es cierto, este es un elemento fundamental dentro de lo público. Y ya entonces entran las competencias pedagógicas que se inscriben de manera transversal
al desempeño de estos roles en la medida en que articulan el conocimiento sobre lo educativo en las prácticas educativas universitarias. Básicamente esta articulación se da concretamente como capacidad reflexiva constante sobre la planeación, el desarrollo o la evaluación de dichas prácticas. Además, esta categoría de saber pedagógico favorece una cierta flexibilidad epistemológica que supera la rigidez de las ciencias positivistas, considero yo. Esta pedagogía que le permite contener y valorar reflexivamente formas, fuerzas, hechos y prácticas que se producen desde la vivencia, la cotidianidad y la experiencia en una condición de saber de dinámica y no de estática. Básicamente este es un saber pedagógico que no busca su posicionamiento como discurso reflexivo en la lógica del ensayo y el error, sino que pretende expresarse a través de leyes universales, conformando una teoría de la educación que esté más enmarcado en los contextos y con un saber pedagógico reflexivo que alimente el quehacer y que se convierte en praxis. Siguiente, Antonio. Luego tenemos entonces los currículos, el currículo, perfecto, el currículo que básicamente, o la malla, si lo queremos decir, o el plan de trabajo, el plan de asignaturas, que es el componente en el cual se concretan los fines sociales y culturales, básicamente lo que queremos como profesional en economía, con ese énfasis en formación de política económica y también en la sociedad donde se va a desempeñar este economista, ¿sí? El currículo no es más que una realidad abstracta al margen de los sistemas educativos y se concreta en las funciones propias de la universidad, de la institución donde está este estudiante de economía, este estudiante que dentro de esta formación de economía tiene su política económica. Y obviamente que responde a un contexto histórico y a un contexto social. Lo veíamos ahorita en ese reinventar de la formación de manera remota o de manera virtual y los indicadores que nos mostraban de cómo los estudiantes han tenido acceso, por ejemplo, al Twitter y a todos estos instrumentos que hemos tenido que ajustarnos y acomodarnos. Entonces, el currículo traza el proyecto educativo de la institución y en especial ese plan de estudios. Y en ese plan de estudios, entonces, tenemos que tener esas prácticas pedagógicas y formativas que hacemos en las aulas y también donde diversos escenarios se llevan a cabo en la formación de la política. En este caso, quiero aludir principalmente dentro de la formación de economista, en qué semestre o en qué ciclo se incorporan las formaciones en política. Si la política fiscal o la política monetaria, en el caso de nosotros que son 10 semestres, se incorpora en el quinto, en el cuarto, o sea, qué instrumentos, qué herramientas se deben de tener en cuenta para que el estudiante asimile de una mejor manera todos estos elementos de los contenidos. Y por ello, entonces, el problema de la teoría del currículo debe ser entendido como el doble problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, por un lado, y en el de las relaciones entre la educación y sociedad, por el otro. Es decir, que el proyecto educativo es básicamente las formas de diseñar las acciones para que en el salón de clases o en esta manera remota, ¿sí? Se mire de una manera contextual la formación en la educación general y en las prácticas pedagógicas en particular, en donde convergen esta diversidad de prácticas que se interrelacionan como las didácticas, las sociales, las culturales, las éticas, las políticas y todos estos elementos que van formando el profesional de la economía y básicamente con esta capacidad de análisis de política. Siguiente, Tony. En cuanto a la didáctica y la metodología, pues la didáctica se constituye en un elemento fundamental, puesto que responde a la pregunta sobre cómo enseñar la política económica.
en las instituciones de educación superior. De esta manera, cada uno de los roles de los agentes que participamos en esa formación asume dimensiones específicas de lo metodológico de las acciones con las que contribuye a lograr los fines educativos y que se incorporan normalmente en un plan educativo institucional, a saber, los temas de la didáctica, la orientación y la gestión pedagógica. Entonces, la didáctica es el saber orientado por el pensamiento pedagógico que se ocupa de un momento específico de la práctica educativa. La enseñanza de la política económica, en la cual se conjugan tres componentes, considero yo: el docente, obviamente, el estudiante y los saberes a enseñar. De esta manera, esta didáctica puede ser entendida como un proceso que se inicia desde la creación de unas situaciones estructuradas con el propósito de construir conocimientos a partir de las diferentes disciplinas y de los diferentes saberes específicos y pedagógicos. Siguiente, Tania. Está superando los 10 minutos. Ah, ok. Bueno, entonces quedaría la evaluación como un ámbito escolar universitario, donde la acción que se expresa de manera profunda son los rasgos culturales, históricos y políticos del enfoque educativo pertinente. Esta evaluación, pues obviamente genera mucha atención por ser polémico y polisémico en la reflexión pedagógica, o la evaluación ha generado un continuo enriquecimiento, puede ser considerada como un proceso que favorece la construcción de conocimiento. Sigamos. Y ya para finalizar, pues tenemos algunas problemáticas que yo considero interesantes de analizar, que son los temas. Primero, el análisis matemático, que en primer lugar son indispensables, y hoy no se concibe un estudiante de economía o un profesional en economía, y más en política económica, que no posea una sólida preparación matemática y que no disponga de un contexto de conocimientos auxiliares como la geografía, la estadística, la financiera e incluso la histórica. La última, Toño, ya muchísimas gracias. Vale. Muy amables. Bueno, pues nada, de esta manera hemos arrasado bastante con el tiempo. Si queréis, miramos a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, y si fuese el caso, de manera un poco rápida, y luego dejo a la organización que diga cómo continúa el programa. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Yo tendré una pregunta rápida. Mi pregunta rápida es al grupo de colegas de la UNED. Ellos iniciasteis un experimento de hacer entrevistas sobre política económica, y de hecho a mí me utilizasteis como cobaya al respecto, entre ellas. Entonces, quería saber, la situación, ¿se ha seguido con esas entrevistas? ¿La podéis ubicar dentro de la metodología docente ese tipo, o si la habéis excluido, por qué razón? Sí, yo creo que a esa pregunta quizás pueda responder mejor mi compañero Enrique San Martín. Sí. A ver, lo que pasa es que esto se enmarca todo, como ha comentado el profesor Paredes, ha comentado que todo se enmarca en un proyecto más amplio de innovación docente, donde estábamos añadiendo materiales que le interesan al alumno. Y lo que pasa es que cuando lo estábamos poniendo en marcha, pues vino la pandemia y digamos que la ola nos llevó hacia donde quiso. Pero de todas formas, ahora lo estamos retomando. Este taller también formaba parte de ese conjunto, y lo que pretendemos hacer ahora para tratar de cerrar ese proyecto, ahora tenemos que hacer la memoria, presentarlo y darle un formato de página web o de una cosa donde se pueda acceder también externamente, cualquiera de vosotros, pues como las noticias de política económica, para este tipo de cosas. En ese sentido, por ejemplo, para este taller os hemos mandado un formulario de derechos de imagen por protección de datos para poderlo poner en abierto. En el caso de que no tengamos esos derechos para ponerlo en abierto, pues nosotros lo pondremos encerrado dentro de las asignaturas, dentro de la intranet,
Pero bueno, también si alguien quiere ponerlo cerrado, pues no va a haber problemas. Pero la idea es ponerlo en abierto y que haya un sitio de política económica al que podáis acceder todos vosotros, como por ejemplo estas entrevistas, que hicimos una entrevista con Aurelia Mañé, la tuya contigo, Tono, también con José María Marín, etcétera, y que podemos y que pretendemos seguir ampliando. Lo que ocurre que con la pandemia pues no hemos podido seguir el ritmo que llevábamos. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, que la organización diga la estructura temporal que crea oportuna. Bueno, yo creo que es el momento del break, ¿no? Para que nos podamos tomar un té o un café o cualquier cosa. Y si os parece, bueno, en principio teníamos pensado, estoy consultando el programa, que empezábamos de nuevo a las 12:30. Serían 15 minutos, ¿creéis que es suficiente y así no acumulamos retraso? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces, si os parece, hasta las 12:30, si estáis todos conformes. Vale, hasta luego. Pues nada, pues oye, hasta dentro de 15 minutos yo voy a quitar micrófono y cámara para que no veáis la marca de té que tomo y ya está. Venga, Vale. hasta dentro de 15 minutos. No, gracias.